Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, y vamos a leer el primero y el último versículo de esta carta por ahora. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Capítulo 5, versículo 21. Dice la escritura: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La primera carta de Juan es una carta muy preciosa, muy llena de amor. De hecho, la palabra amor aparece unas 51 veces en esta carta, y el propósito por el cual esa carta fue escrita fue para corregir algunas herejías que se estaban presentando, pero también para que los creyentes entendieran que como creyentes pues tenían la vida eterna. Capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta también es una invitación a permanecer en la verdad, a permanecer en la fe y a no desviarse del camino. También es una invitación al amor, a amarnos unos a otros, a amar a los hermanos, pero por encima de eso, a amar a Dios por el cual hemos sido engendrados. Estaba pensando en 7 pruebas o 7 demostraciones de que una persona realmente es salva, que nos presenta entonces la primera carta de Juan. Y quiero invitarles entonces para eso al capítulo 1 y leamos versículos 6 y 7. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, versículos 6 y 7. Dice la escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Capítulo 3 también y versículo 6. Dice la escritura: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, uno de los puntos principales es que un verdadero creyente no vive su vida como si nunca hubiera nacido de nuevo. Un verdadero creyente no vive su vida practicando el pecado, porque el que vive una vida
de pecado vive en tinieblas y no está en luz, como Dios es luz. Ahora, ¿el creyente peca? Claro que sí, como creyentes pecamos en muchas ocasiones, pero el pecado no debe ser una práctica común ni recurrente en la vida de nosotros como creyentes. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues es muy claro el versículo en decir que mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la escritura también es muy clara acá en la primera carta de Juan y parecieran palabras muy duras para muchos, pero es que realmente el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No vive una vida en pecado constante y continuo. Y eso es algo que como creyentes todos deberíamos tener muy, muy en claro. Si Dios es luz, pues nosotros debemos andar en luz. Si el creyente peca, debemos sacar la primera carta de Juan, pues abogado tenemos para con el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Ahora, un verdadero creyente tampoco vive una vida de pecado sin haber confesión del pecado delante del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el pecado? La primera carta de Juan lo va a definir como infracción de la ley. Ese es el pecado. ¿Infracción de cuál ley? Pues de la ley de Dios, de la ley que Dios nos ha dejado en su palabra. Si usted dice que está en luz, pero su vida no corresponde a la de un verdadero creyente, pues necesitamos necesariamente examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ver si estamos en la luz o estamos en tinieblas. La salvación no es por asistir a una iglesia local cada 8 días o cada 3 días o de vez en cuando. La salvación es por creer en la persona preciosa del Señor Jesucristo, confesándole a Él como Señor y Salvador, reconociendo que delante de Él somos pecadores y necesitamos venir en arrepentimiento delante de Él. Pero decía también entonces en el capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, su vida no tiene una constante de pecado permanente. Cuando el creyente peca, el Espíritu Santo está dentro de cada creyente y le redarguye en cuanto al pecado que ha cometido. Por eso ahora mientras cantábamos esta canción de que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, yo no podía cantar esa canción. Porque si el Espíritu Santo está dentro de mí, entonces como que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y a veces cantamos muchas cosas simplemente porque nos parecen muy bonitas, ¿cierto? Pero todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Si uno no cree, no conoce al Señor Jesucristo, claro, el corazón necesita ser cambiado. Todo lo que hay en nosotros necesita ser renovado, necesita ser sacado. Pero como creyentes, un creyente verdadero, y vamos a ver más adelante, pues tiene el Espíritu Santo morando en él. Ahora, es muy sencillo y esta carta de Juan es muy práctica, muy sencilla porque dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es un mensaje aparentemente muy duro, pero es la verdad. Así de sencillo. Todo aquel que vive su vida practicando el pecado, pues no conoce a Dios. Ni le ha visto ni le ha conocido. O sea que no es creyente. Usted debe saber dentro de usted mismo o misma si su vida corresponde a la de uno que ha creído o no corresponde a la realidad de la fe. Y también dice entonces
Pues que, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así de sencillo. El creyente entonces no vive su vida en pecado, sino que practica la justicia, así como Él es justo. Y también dice todo, perdón, versículo 8 de capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo. Ver, el que practica el pecado es del diablo. Porque el que no ha nacido de nuevo es pecador por naturaleza y por práctica. Por naturaleza, porque nacemos con la naturaleza pecaminosa en nosotros mismos. Y por práctica, porque nuestra vida vivimos practicando, si estamos sin Cristo, el pecado. Es una práctica constante, común y recurrente en la vida de uno que no ha nacido de nuevo, en la vida de uno que no es salvo. Por eso si hay alguno acá o alguien que no es salvo o que piense que realmente es de Dios, pero su vida no corresponde a la de un hijo de Dios, pues debemos entonces examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no estamos en la fe. El que practica el pecado es del diablo. Sencillo. Al grano, al punto, sin anestesia, sin disimular nada, sin ocultar nada, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy directa para todos nosotros. Dice, el que hace justicia, pues está en él porque él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el diablo peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, apareció para deshacer las obras del diablo. Y si Cristo el Señor, por su Santo Espíritu, está en nosotros, pues la práctica recurrente del pecado no debe ser una constante en la vida del creyente. Entonces, eso como primer punto. Ahora leamos capítulo 2 y versículo 3. Dice capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿En qué sabemos que le conocemos? ¿En qué sabe un creyente que realmente es creyente? En que guarda su palabra, en que obedece su palabra, en que está sujeto a la ley y los preceptos que Dios ha establecido. Entonces, un verdadero creyente debe vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Porque dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, otra vez, el tal es que mentiroso. Y es la segunda vez que vamos a leer esta palabra acá, ¿sí ven? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si uno dice que es creyente, pero no quiere sujetarse a la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, pues fácil, la escritura dice que es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y sabemos que ningún mentiroso tiene parte en el reino de Dios. Entonces, eso es muy importante para entenderlo, para comprenderlo. Para algunos es algo muy fácil, muy sencillo tal vez, pero para otros tal vez estas palabras de la palabra de Dios sean un reto en sus vidas. Y es muy sencillo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y esta primera carta de Juan es muy preciosa porque afirma la fe de los creyentes, afirma la fe de los que han nacido de nuevo, pero también es preciosa en el sentido de que desengaña
a los que pueden estar engañados, creyendo que han nacido de nuevo, pero realmente nunca han nacido de nuevo, pensando que son salvos, pero nunca han sido salvos, pensando que por asistir a un lugar de reunión, con eso tienen y ya, ¿usted cuándo se salvó? No, comenzaron a visitarme a la casa, yo fui a la iglesia y ahí me quedé. Y su vida corresponde a un verdadero hijo de Dios. Ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ha venido a Él reconociéndose un pecador o una pecadora necesitado, necesitada del Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Y si alguien acá que no es salvo, necesita al Señor Jesucristo. Necesita ser salvo, necesita ser salva. Vean, yo les digo a las personas con las cuales podemos hablar y predicar el Evangelio. En el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. En Él hay paz. En Él hay redención. En Él hay salvación. En Él hay vida eterna, porque Él es la vida eterna. Usted necesita al Señor Jesucristo urgente en su vida, si aún no es salvo o no es salva. El Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas y nos da una razón de ser. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entre más uno la lee, más y más uno se ve confrontado con esta preciosa palabra, pero más y más ella lo va a ir cambiando a uno por el Espíritu Santo que ya mora en la vida de uno que realmente ha creído. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no obedece la palabra de Dios, el tal es mentiroso. Tremendo eso, el tal es mentiroso. Y se engaña, obviamente, en primer lugar, a sí mismo o a sí misma. Por eso, cuando personas creían en el Señor Jesucristo, el primer paso que daban después de creer era bautizarse, porque es el primer mandamiento para el que ha creído. Mandamiento de inconverso, arrepentirse. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el siguiente mandamiento después de haber creído es identificarse públicamente con el Señor Jesucristo mediante el bautismo. Eso es obediencia a la palabra de Dios, eso es guardar sus mandamientos. Pero si esto no ha sucedido en la vida, entonces uno tiene que comenzar a revisarse, a ver qué ha pasado. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Él es mi Señor? ¿Él es mi Salvador? ¿O simplemente yo soy otro religioso más que hace parte de las multitudes que asisten a asambleas locales y pare de contar? Pero hermanos, hermanas, es verdad que en nosotros hay la necesidad de guardar sus mandamientos, de obedecer la palabra de Dios. Ahora, como creyentes realmente obedecemos toda la palabra de Dios. Nos cuesta a veces, ¿cierto? Nos cuesta obedecer la palabra de Dios en muchos aspectos de la vida. Pero el Señor Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Nos parecen gravosos a nosotros porque no los queremos sufrir, porque no queremos obedecer muchas veces la palabra de Dios. Al jovencito, la jovencita creyente se le dice, vea, no se una en yugo desigual, y es lo primero que hace. Y su vida más adelante se ve afectada por las malas decisiones que toman por no obedecer la palabra de Dios, y así sucesivamente en la vida. Pero habrá necesariamente el deseo en el corazón de uno que ha nacido de nuevo, habrá el deseo de obedecer la palabra de Dios.
y necesitamos obedecer la palabra de Dios, necesitamos guardar sus mandamientos, porque la palabra de Dios, como les decía, cambia la vida, transforma la vida. Pero si usted un día hace tantos años dijo que era salvo y de ese momento acá su vida no ha sufrido ningún cambio, pues voy a usar la palabra que usa la palabra de Dios. Usted es un mentiroso o una mentirosa. Así de sencillo. Entonces, dice el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo. La verdad no está en él o en ella. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Parece que la colina se vuelve más empinada, ¿cierto? Porque andar como el Señor Jesucristo anduvo. Pero esta mañana recordábamos un pasaje en el Salmo 40 cuando la cena del Señor iniciaba. Y el Señor Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ven? Entonces, tenemos la necesidad de andar como Él anduvo. Él dice en la primera carta de Pedro, porque ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y parece complicado muchas veces para el creyente andar como el Señor Jesucristo anduvo, ¿cierto? Nos parece una tarea muy difícil, muy cuesta arriba. Pero a medida que obedecemos la palabra de Dios, va a ser más fácil caminar y andar como el Señor Jesucristo anduvo sobre esta tierra. Creo que gran parte del fracaso de los cristianos hoy en día y de la inmadurez espiritual y de su poco crecimiento o nuestro poco crecimiento es la desobediencia a la palabra de Dios. Muy desobedientes a la palabra de Dios. Pero si aparte de de desobedecer la palabra de Dios, no hay en usted el deseo de obedecerla, examínese. Examinémonos si estamos en Cristo o no estamos en Él. Versículo 9 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora pasa a decir que el tal es mentiroso a decir que es ciego. Pero acá es donde también nos cuesta un poquitico. Porque dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si estamos en tinieblas, aborreciendo a nuestros hermanos, pues eso es un indicio de que no hay salvación en tal persona. Capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oiga, pues, nosotros sabemos que hemos pasado
de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oiga pues, qué tremendo eso, ¿no? Uno puede saber si es salvo o no, si realmente hay amor por los hermanos. Saben que ese es un pecado muy frecuente en muchos que dicen que tienen la verdad de la palabra de Dios y le dicen a los creyentes, no, 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 allá no vaya porque se contamina. No, 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 esa no es una iglesia local. Examínese, mucho cuidado con el que dice así, porque si aborrece a su hermano, acá no está diciendo ninguna denominación y no está hablando de ninguna asamblea local como tal. De hecho, esta primera carta de Juan es una epístola universal dirigida a varias iglesias. Y ahí no dice si, a ver, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos congregados en su nombre. En que amamos a los hermanos del local bíblico. En que amamos a los hermanos de Estados Unidos. No, para nada. En que amamos a los hermanos. Y en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Si no amamos a los hermanos, estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, oliendo a mortecina delante de un Dios que es santo. Sencillo, muy clara la verdad de la palabra de Dios. Pero también permítame leer el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga pues, mentiroso, ciego, muerto, homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tremendo eso. Pareciera muy duro. Y quien les habla, pues no es pepita de oro, como dicen por ahí, para caerle bien a todo el mundo. Pero es su deber y su obligación amarme. Pero es que ese hermano, peleé con Dios. Peleemos con Dios entonces. Que no amo a los hermanos. Venga, ¿el problema es de quién? Mío con Dios. Peleemos pues con Dios a ver si le ganamos una. No, pero sabemos, y la escritura es clara acá en primera carta de Juan, en esto sabemos. Esa es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que hemos pasado de muerte a vida, o si no estamos muertos, o si no somos homicidas, y dice, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ve usted que el aborrecer al hermano es como si usted lo hubiera matado? Muy tremendo eso. Si yo aborrezco a mi hermano, a mi hermana, pues lo estoy matando en el corazón. Y delante de Dios soy un homicida. Y delante de Dios, pues no ando en luz. No soy hijo o hija de Dios. No soy salvo. Estoy igual que perdido que los demás. Entonces, un verdadero creyente va a manifestar amor por sus hermanos. Ahora, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué? Oiga, qué cosa tan tremenda. Porque es que el amor no es de palabra ni de lengua, como vamos a leer ahora.
El amor es de hecho y en verdad. Y saben que cuando leía esta carta, uno de los pasajes que más me impactó fue este. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos de verdad? ¿O el amor es algo que se queda solamente en palabras? Y sigue diciendo, y es algo muy práctico, muy sencillo, porque dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pero como dice en Santiago, si usted ve a su hermano padecer frío, le dice, ah, vaya, caliéntese que voy a orar por usted. No detengas tu mano de hacer el bien cuando puedes hacer el bien, dice la palabra de Dios. Ese cuentico de que, ay, hermanito, hermanita, yo lo amo tanto, le quiero tanto, pero vaya, mire a ver si se consigue un saco viejo para dar prestado, porque esos tres que yo tengo los necesito para el fin de semana. Hermana, les amamos mucho en el Señor, pero sabe que esa casita que usted está construyendo, consígase un plástico por allá, porque es que la asamblea no tiene dinero ahora para poderle colaborar para que usted pueda hacer. Y eso que le estoy diciendo es algo que sucedió, es algo real en una de las asambleas de los hermanos. Venga, el amor de Dios debe manifestarse en la vida de un verdadero creyente. Y yo me cuestiono mucho en cuanto a eso y me pregunto, ¿de verdad se ve el amor de Dios en mi vida y el amor hacia otros hermanos? Porque saben que es muy fácil amar al que nos cae bien, ¿sí o no? Pero cuando uno no nos cae tan bien es como complicado amarlo. Y si cerramos contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, dice en primera de Juan, el tal es mentiroso. Porque dice, si usted no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a los demás hijos de Dios que son nuestros hermanos. Mucho del fracaso del cristianismo hoy en día también es porque el amor de Dios no se manifiesta en la vida de nosotros como creyentes. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Otra vez.
Mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Saben que una de las palabras que más ofende al ser humano, así sea lo más mentiroso de este mundo, es que usted le diga, usted es un mentiroso? ¿Se han notado eso? Que se ofenden con una facilidad espantosa. Menos mal que no soy yo el que le está llamando mentiroso al que es mentiroso. Es la palabra de Dios otra vez. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede? No tiene lógica, no es posible. Es una cosa tremenda, hermanos. Amar a Dios va a implicar amar a los hermanos también. Si decimos que amamos a Dios, amemos a los hermanos. O si no, somos mentirosos. Mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cierto que es sencilla la palabra de Dios? ¿Cierto que es muy fácil mirándola así? Y Juan es muy sencillo en su escrito, muy directo, muy al corazón de nosotros. Ya saben ustedes que muchos que se van de las iglesias locales se van con la excusa de que allá no hay amor. Fulano, sutano no me saludó, me voy porque allá no hay amor. Y donde llegue se va a encontrar con el mismo problema. Porque el amor debe nacer en el corazón de nosotros como creyentes primero. Y me encanta lo que dice Juan. En esto sabemos, en esto conocemos. Porque son cosas que deberían ser evidentes en la vida de todo creyente. Pero avancemos por causa del tiempo. Capítulo 3, versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 3. Dice 13, perdón, 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, en uno que ha nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo debe morar en este o esta persona que ha nacido de nuevo. Entonces, realmente un verdadero creyente tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Porque son las arras que nos han sido dadas hasta el día de nuestra redención. Efesios capítulo 1 y versículo 13 es muy claro. Yo sí quiero leerlo para no citarlo mal.
Pero dice, en Él, es decir, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, uno que ha nacido de nuevo, un verdadero creyente, tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él y con él permanente y constantemente. Y es Él quien nos redarguye cuando hemos pecado. Cuando el creyente peca, el Espíritu Santo se contrista. Y uno siente de verdad, si usted es un verdadero creyente, si usted es una persona que realmente ha nacido de nuevo y falla delante de Dios, usted no está tranquilo. Usted no tiene paz hasta que no confiesa su pecado, porque el Espíritu Santo está ahí como chuzándole a uno. ¿Les ha pasado? Necesita arreglar eso que hizo. Ah, es que nadie vio. El Espíritu Santo está diciéndole, ojo con eso, pilas con eso, porque eso es una evidencia real de que se ha nacido de nuevo, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no mora en usted, si usted peca y no pasa nada, y si se miente o se queda con la de vuelta del bus, o si roba o hace lo que sea, y el Espíritu Santo no está ahí, no la conciencia, ojo, porque la conciencia se puede cauterizar. Y uno puede llegar a pensar que lo que hace es normal, porque la conciencia se cauterizó. Pero es el Espíritu Santo el que está ahí. Entonces se quedó con 200 pesos de más. Usted dice, tengo que ir a entregar estos 200 pesos porque no son míos. Me devolvieron de más. No hagan como hizo una amiga mía por ahí, que no le devolvieron de más y ella pensó que le habían devuelto de más y entregó la platica para el otro lado. Muy buena la intención, pero así no es. Si nos devuelven de más, devolvamos lo que nos devolvieron de más. ¿Cierto? Son cosas mínimas en las cuales uno se da cuenta de que realmente ha nacido de nuevo. Si usted es uno que apenas fue salvo esta mañana, o apenas fue salva ayer, usted va a notar la diferencia entre lo que hacía antes, que no pasaba nada, y lo que posiblemente haga ahora, que no va a ser lo mismo, porque el Espíritu Santo va a estar ahí redarguyéndole. Pero el Espíritu Santo es precioso. Nos guía a toda verdad. Intercede por el creyente con gemidos indecibles. Nos guía al conocimiento de la verdad. Nos guía al conocimiento de la voluntad de Dios por la lectura de su palabra. Pero si no es así, hay la necesidad entonces de examinarnos y decir, bueno, ¿yo en qué estoy? ¿Cómo está mi vida ahora? Capítulo 2, versículo 15. Estamos en la primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo crucificó al Señor Jesucristo. Y el creyente no tiene parte con el mundo. El Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama más la vanidad de esta vida, las modas, la música, la fama, todo lo de este mundo, examínese quién está en primer lugar. Si el mundo o el Señor al cual usted piensa que pertenece. No podemos esperar la alabanza ni los abrazos del mundo. El mundo debería aborrecernos con razón, porque el mundo está en tinieblas. El mundo está bajo el poder del maligno. Y si el mundo nos aborrece, pues no nos extrañemos, porque el amor nuestro no debe estar para este mundo y para las cosas de este mundo. Yo no sé qué tan cierto sea el término creyente mundano. O es creyente o es mundano. La verdad. O se es creyente o se es mundano. Porque muchas veces confundimos los términos y queremos hacernos pasito y queremos poner pañitos de agua tibia y decir, no, pero es que pues, eso no es tan malo tampoco. El que dice que permanece en él debe obedecer la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Ahora dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay un hombre llamado Demas y dice, Demas, Pablo, en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era uno que había servido con Pablo predicando el evangelio. Era un compañero de él, pero al final de su vida Pablo dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Saben que la palabra que Pablo usa ahí para desamparado es la misma que usó el Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿saben qué es? Pues como curioso de Demas. Se fue a Tesalónica donde había una asamblea local y no es mencionado para nada cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. ¿Será posible que muchos creyentes o que dicen que son creyentes, o más bien, será posible amar más al mundo que a Dios? Porque uno se pregunta, bueno, el mundo y sus deseos, el mundo y su vanagloria, sepulcro de muchos que han profesado fe en el Señor Jesucristo, pero que han ido al mundo y han muerto en el mundo. Si son salvos o no, yo no puedo decir eso. Dios sabe
si son o no son. Pero el término creyente mundano, a medida que uno avanza en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo, es muy complicado. Porque es Cristo el Señor o es el mundo. Y no podemos amar a dos señores. No podemos amar al mundo que crucificó al Señor Jesucristo y decir a la vez que amamos al Señor Jesucristo. No se extrañe si el mundo le aborrece, pero esto va a suceder si, solamente si, amamos al Señor Jesucristo más que al mundo. Y el mundo nos va a aborrecer y el mundo nos va a perseguir, como sucedió con los creyentes de antaño, como sucede con los creyentes en muchas partes del mundo, perseguidos a causa de su fe. Una de las palabras que más me impacta a mí en Hebreos capítulo 11 es cuando dice, de los cuales el mundo no era digno. Hombres y mujeres que dieron su vida por su fe. Y la escritura dice, estos hombres y mujeres, héroes de la fe, el mundo no era digno de ellos. La pregunta es, ¿el mundo es digno de nosotros? Y uno tiene que agachar la cabeza muchas veces y decir, ¿hasta qué punto? No sé. Entonces, eh, para que lo pensemos y avanzamos entonces porque el tiempo se nos fue. Capítulo 4, versículo 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Capítulo 5, versículo 10. Dice la escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ese tal vez es el más importante y sencillo de todos los puntos, porque uno que realmente es creyente reconoce en el Señor Jesucristo a Él como el Salvador y como el Hijo de Dios. Y en eso está implícito reconocer que el Señor Jesucristo es tanto Dios como hombre. Él es el Salvador, pero Él a la vez es el Hijo de Dios. Muchos hay por el mundo que niegan que Jesucristo es Dios. Y una de las pruebas de uno que realmente es salvo es que reconoce en el Señor Jesucristo que Él es Dios. Y como la primera carta de Juan va a terminar diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, uno que realmente es salvo, uno que realmente ha nacido de nuevo, debe reconocer al Señor Jesucristo como Dios manifestado en carne. Porque, ojo, si Él no se hizo hombre, es imposible que usted sea salvo o sea salva. Porque un hombre debía pagar por los pecados de nosotros como hombres. Un hombre debía derramar su sangre en propiciación por sus pecados
y por los míos. Si usted no reconoce que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, usted sigue muerto, muerta en sus delitos y pecados. Pero también tiene que reconocer que ese mismo que se hizo hombre es Dios bendito por los siglos. Dios eterno, santo, sublime y glorioso. Si usted no reconoce eso, es muy posible que usted siga muerto, muy posible no. Usted está muerto, muerta en sus delitos y pecados. Y finalmente, capítulo 2, versículo 22, que es un punto también que me parecía importante, y usted puede buscar más puntos ahí, estudiar esta primera carta. Oiga, pues, ¿quién es el mentiroso? Tremendo otra vez, ¿cierto? Uno que no cree en el Señor Jesucristo, pues le hace a Dios mentiroso. Muy tremendo eso, leíamos ahora. Pero dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Usted no puede decir que cree en Dios, pero no en su Hijo. Usted no puede decir que cree en el Hijo, pero no cree en el Padre. Uno que es verdaderamente creyente reconoce que su acceso al Padre es por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero en su Hijo, no, no está creyendo. Está engañado, es mentiroso, otra vez, mentiroso. Busquen las veces que aparece la palabra mentiroso ahí en relación a uno que no ha nacido de nuevo y se va a dar cuenta que va a tener un estudio muy bonito en sus manos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Si no el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Pues ese que niega que Jesucristo es Jesucristo o Jesús es el Cristo. Ese es mentiroso. Uno que dice, yo creo en Dios, pero su hijo, ah, 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 ah. Pues, amigo, amiga, está mal. Usted dice, no, no, yo sí creo en el hijo, pero en el padre no. Eso es mentira. Usted es un mentiroso. Está muerto en sus delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. No tiene vida eterna permanente en usted. ¿Entienden de lo que se trata la palabra de Dios realmente? Ahora la pregunta es, con esos cortos pero sencillos puntos, ¿usted está en Cristo o no está en Cristo? ¿Usted ha nacido de nuevo o sigue muerto en sus delitos y pecados? ¿Usted es salvo o es un mentiroso? Porque esa es la palabra que nos encontramos constantemente durante estos puntos que vimos en cuanto a las evidencias de un verdadero creyente. Si usted no es creyente, se engaña a sí mismo y es un mentiroso o una mentirosa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y amén, que es la palabra de Dios, la que tan clara, sencilla y directamente habla a nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, nos dirija, y si hay alguien acá que no es salvo, que no es salva, que pueda venir arrepentido, arrepentida a la persona preciosa del Señor Jesucristo. Que hoy sea el día en el cual sus pecados sean perdonados
que hoy sea el día en el cual usted comience una nueva vida en Cristo, por Cristo y para el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el Señor Jesucristo tan precioso, por tu Santo Espíritu morando en la vida de los que hemos creído. Y Padre, queremos rogarte que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no, a ver qué evidencias hay en nosotros de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, si realmente hemos nacido de nuevo o no, si hemos pasado de muerte a vida, si la verdad está en nosotros o no. Oh Padre, si nos engañamos a nosotros mismos y no solamente nos mentimos a nosotros mismos, pero le hacemos a Dios mentiroso. Padre, qué terrible es eso, qué solemne es esto. Oramos por cada uno que está acá en esta mañana, que ha escuchado tu palabra, que si no son salvos, hoy mismo puedan venir arrepentidos delante del Señor Jesucristo, entendiendo el gran peligro en el que están de perderse por la eternidad. Y Padre, tal vez para muchos hoy sea la última oportunidad en la cual van a escuchar el Evangelio. Que tomen decisiones por el Señor Jesucristo, te lo pedimos y oramos agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.